muy contentos. Desafortunadamente hoy no pudo, trabajamos pues dentro de la clínica, pues tenemos colaboración con los oncólogos, urólogos, los maternofetales, y en esta área de reproducción, pues el grupo que trabajamos directamente es Alex Cava, que tenemos ya mucho tiempo trabajando juntos. Él coordina mentalmente toda la parte reproductiva y analiza los procesos que hacemos. Es un doctor, investigador, persona increíble y bueno, hemos aprendido juntos, ¿no? A desarrollar cosas nuevas también. Daniela, la doctora Daniela no pudo estar, se atoró al igual que José Juan. Ángel Lemus está de incapacidad por un problema médico que tuvo y Arlet tuvo que salir por algo personal, entonces pues básicamente nos quedamos tú y yo. Siempre Perfecto. terminamos el día y nos quedamos los dos así aturdidos, ¿no? Y nos sentamos y decimos, wow, terminas así como en modo avión, ¿no? En modo avión reiniciándote. Pero bueno que podemos estar los dos y compartir cosas pues personales y cosas de vida más en este difícil 10 de mayo, ¿no? A nosotros siempre se nos hace difícil, aparte, pues, bueno, tú tienes la fortuna de estar aquí con tu mamá, mi mamá está afuera, pero, pero bueno, esta nueva adaptación, Alex, que hemos vivido hace que el tiempo también se haga lento y se haga muy rápido a la vez. Y nosotros como doctores, pues admiramos cada día más a todo el personal de salud, ¿no? Los doctores ahí en el hospital, les enviamos muchos saludos a nuestros compañeros doctores que están atendiendo a todos los pacientes de COVID, aunque el hospital está aislado y nosotros pues somos afortunados que podemos seguir viendo urgencias de forma segura. Y se siente extraño hoy estar sin tu, Sin cubrebocas, sin... el cubrebocas, ¿no? Es difícil esa parte de vida normal. Yo, por ejemplo, ahorita llegué y vi a los niños, ¿no? Entonces no se me acercan. Y me dice, no, le papá, le digo, oye, salúdame. Y me dice, no, pues es que puedes traer coronavirus. Y le digo, bueno, pero me puedes saludar. Ahorita hago mi protocolo, ¿no? De cambiarme, vestirme, bañarme y eso. Oh. Pero sí, la vida cambia y a veces hasta ellos también, ¿no? No, pues no te saludo porque, porque puedes llegar con virus de la calle. Y entonces me imagino que lo mismo te pasa a ti, ¿no? Cuando llegas a tu casa te ven como bicho raro, ¿no? Todo el protocolo de cambiarme, bañarme. Claro, mi hija con los brazos que quiere que la agarre y pues nada, seguir todo el protocolo y eso, adaptarnos también a ahora lo que nos está tocando de la mejor manera. Pues, pues nosotros que tenemos ya muchos años trabajando juntos, Alex, y siempre este 10 de mayo que llega es una parte muy difícil para lo que hacemos, ¿no? Para los pacientes que han tenido infertilidad, pérdidas, independientemente que ya sean mamás o no, ese antecedente pues queda muy marcado, ¿no? En todos nosotros, en nosotros que lo vemos y yo siempre pues en la consulta cuando te damos un mal resultado, cuando a alguien le pasa algo, alguien pierde bebé, a alguien se le muere el bebé o la hermana de quien perdió bebé o las pacientes que están ahorita en espera con nosotros, que están en ese proceso de buscar bebé, las que no están, pues siempre nos da este día en especial, pues nos da felicidad por las que ya pasaron el puente y mucha preocupación por las que no. Y aparte no solamente es un tema de ser madres, aunque hoy seas madre, ¿no? Es el aprendizaje en el tiempo de todos esos procesos biológicos que suceden en la naturaleza, esos procesos en el día al día, cómo afectan nuestros ciclos hormonales, hipotalámicos, esta dinámica en las parejas que vamos teniendo, cómo hasta la mitad de las disfunciones de las parejas, ¿no? En el tiempo tienen que ver con el tema de biológico, de ser padres o no serlo, ¿no? Y entonces ese día en especial, pues siempre cuando nosotros mismos cuando decimos mayo, Día de las Madres, ¿no? Es un tema muy, muy sensible para las que ya son madres y lo entienden, para que tienen hijas que han pasado por esto, porque aunque ya sean madres, pues queda
queda un hueco, ¿no? Un trozo de la vida se pierde en el cual pues hubo tristezas, alegrías, llantos y, y pues yo en lo personal siempre lo hemos platicado nosotros, ¿no? En lo personal pues yo tuve un proceso muy largo también para ser padre y para me estaba acordando hoy que llegué a mi casa, ¿no? Que dije, wow, la plática es como difícil incluso para nosotros abordarlo, ¿no? Porque algo médico, pero el abordar el tema sensible es algo que, pues, que nos impone mucho, esa es la palabra, ¿no? Nos tambalea la mente y dar las noticias en este mes tampoco, ¿no? No es el mes fácil donde vivimos entre el milagro de la vida, de la paciente que a lo mejor estaba en fallo ovárico y se embarazó, como esta semana que tuvimos una paciente así. Bueno, pusimos stem cells hace tiempo y el in vitro no había funcionado y estábamos, ven a revisarte, pero esta parte entre el milagro de la vida, entre la desesperanza que hay y claro, el que logra el bebé y pasaron 5 años dice, wow, pues ya lo borré, ¿no? Pero en el Inter es muy difícil. Y cuando llegué a mi casa hoy me acordé que, pues, hace 20 años empezar pláticas, ¿no? Sobre promocionar el educar, ¿no? Es la palabra sobre el nacimiento y el apego, el no desprenderse de la madre al momento de nacer, por todos los estudios etológicos que hay, y que iba a las pláticas y yo estaba ahí en un proceso muy largo de in vitros fallidos y hay un tema inmunológico, o sea, estaba así con el corazón en la mano, ¿no? Me acuerdo que terminaba las pláticas y me decían, ¿y tú tienes hijos? Y yo, ya, no tengo hijos, he tenido pérdidas y estoy en la búsqueda, pero entonces la cara de todos, ¿no? Así de, de para qué le pregunté, ¿no? Entonces, pero claro, con el tiempo, pues ya haces que ese dolor te acompañe, lo ves diferente, lo ves con un aprendizaje. Por el momento, pero me venía acordando hoy que llegué, Alex, que también me tocó que estaba dando pláticas de lactancia por un laboratorio que me decía, oye, ayúdanos, pues hace 15 años fue eso, fue mucho después. Ya había nacido, no es cierto, fue hace 8 años porque Alan había nacido y mis hijos pues no pudieron ser lactados porque no existe la prolactina en el sistema, ¿no? De su mamá. Entonces, eh, siempre terminaba también esta plática de lactancia y pues desde que estudié medicina me fascinaba cómo reduce la mortalidad, las enfermedades, la reparación del cuerpo, ¿no? Que siempre me ha gustado mucho y siempre me decían, ¿y cuántos meses lactó tu esposa tu hijo, no? Y corazón otra vez. El de laboratorio, ¿sabes qué? Es que soy pro lactancia, sí te ayudo porque era una fórmula de arroz, ¿no? Que no era como sustituto y aparte Alan la había tomado, entonces le digo, ¿sabes qué? Me siento que todavía no estoy listo para esto, ¿no? Hasta que ya pasó el tiempo y ya lo puedes platicar y te ríes y eso, pero en el momento es súper difícil y aunque pues no, afortunadamente ya tengo mis hijos y desde cuando viene el evento, bueno, nos pasa, ¿no? Salimos cuando le damos una mala noticia, cuando un bebé no se desarrolló bien y no salimos, eso que no ven los pacientes, ¿no? Cierras la puerta y sales y te sientes, o sea, entre nosotros, ¿no? La expresión facial de nosotros, ese silencio, ¿no? Que te apachurra el corazón. Y pues bueno, y este mes en especial creo que ya vamos mejorando, pero nos genera mucho impacto, ¿no? Y aparte cuando vemos eso, pues en el registro hipotalámico pasa eso, ¿no? Que no puedes separar tus vivencias personales, ¿no? O sea, lo que has vivido, lo que te ha pasado y aparte estoy seguro, pues tú has tenido pérdidas distintas a las mías también, pero cuando a alguien le pasa eso, pues se te mueve el corazón, ¿no? Imagino que a veces te lo he querido preguntar, ¿no? Pero imagino, por ejemplo, de tu papá, ¿no? A veces dices, o sea, porque esos sentimientos de pérdida te activan muchos otros sentimientos que traemos, ¿no? Y a veces te da el sentimiento, así le ganas de llorar y no es por eso, no es lo que, lo que te activó ese sentimiento en el corazón. Y bueno, está padre que podamos compartirles esto, Alex, hoy, hablarles un poco sobre cómo funciona la biología reproductiva. Yo creo que eso
que eso es padre porque no solamente el hecho de ser padres, sino esas hormonas a través de la vida, esta inmunología en la mujer que a veces no la entienden, hoy la entendemos, pero a veces nosotros médicamente el traducirla a palabras muy simples es algo que podemos aportar hoy. No sé si quisieras abordar como la fisiología eh, simple, hormonal del embarazo, si quisieras abordarlo así de una forma muy simple para de ahí ya tenemos preguntas de pacientes, pero yo creo que explicar de forma muy simple la magia de cómo un bebé fertiliza y se implanta es algo asombroso, ¿no? Ese reconocimiento inmunológico de la placentación, no sé si quisieras abordarlo así muy simple y ahorita nos autopreguntamos. Seguro. Pues primero comparto contigo todo lo que platicas, que siempre el Día de las Madres tiene una carga emocional muy fuerte. Son sentimientos encontrados porque nos dedicamos a esto y la verdad es que nos involucramos mucho con nuestras pacientes y entonces pues nos alegra mucho por todas las pacientes que están y que veo que nos están saludando y que ya fueron mamás y a la vez pues todas las noticias malas que de repente damos y toda esta carga emocional con la que cargamos, así que se me hizo muy buena idea hacer este live del Día de las Madres con una visión diferente y bueno, pues comparto toda esa parte en emoción. Y bueno, platicarles un poquito entonces esta parte mágica y que es increíble de cómo se da un embarazo. Siento que muchas veces lo podemos dar por hecho. A veces decimos, pues es muy fácil, ¿no? Está una pareja junta, se embaraza y el resultado es un bebé. Y hay gente que así lo vive, pero la magia y todo lo que pasa a nivel hormonal y a nivel de todos los aparatos y sistemas es una locura. Voy a tratar de platicárselos de una forma sencilla. Bueno, lo primero es que toda la parte reproductiva de la mujer se rige por los ciclos hormonales. Está esta parte del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, que se tiene que activar y que tiene que funcionar de forma adecuada para que en un ciclo pueda haber ovulación. Y esto tiene muchísimos factores involucrados, quizá propios de la mujer, pero también tiene que ver con factores de sueño, con ciclos circadianos, que son estos que son cada 24 horas, con cortisol, con toda la parte inmunológica, con el estado de los pacientes. Yo siempre en la consulta les platico que para que todo esto funcione y que los hombres, el ser humano, instintivamente estamos diseñados para sobrevivir y de forma secundaria nos reproducimos. Entonces hay que estar bien en todos nuestros ejes para que esto pueda funcionar y para que se dé la ovulación. Igual para que se dé la producción de espermatozoides. De ahí las trompas, que a veces las consideramos como si únicamente fueran un paso, pero las trompas también tienen una función mágica porque tienen que atraer al óvulo, lo tienen que captar y en las trompas es donde ocurre la fecundación, donde el espermatozoide tiene que fecundar al óvulo y donde empiezan a ver las primeras divisiones celulares con toda esta nueva metilación de ADN y creando al embrión. Eso sucede en las trompas. Y de ahí las trompas tienen que llevar a ese embrión hacia el útero. Y en el útero, alrededor del día 5 o 6 de formación del embrión, es que ocurre la implantación, que es esto que tú mencionabas, que es increíble porque es algo que combina la parte inmunológica. Es la única situación que existe en el cuerpo humano en que aceptamos algo ajeno, que se reconoce como ajeno porque viene del papá y de la mamá. Y esta parte de la implantación, que literalmente el embrión lo que hace es que se pega al endometrio y empieza a rodar sobre el endometrio y saca receptores que son como ganchos y tiene que haber una comunicación a nivel bioquímico increíble
perfecta para que el endometrio saque estos también receptores y se enganche el embrión y de ahí sea toda la producción de enzimas que literalmente invaden al endometrio y de esta forma se empiecen a formar todos los vasos sanguíneos y empiece la placentación, que es esta parte y este órgano tan increíble que es la comunicación materna y fetal. Y para que todo eso suceda de forma correcta, pues todo se tiene que orquestar de forma perfecta. Así que a veces lo damos muy por hecho, pero es algo increíble. Sí, y lo que más hemos aprendido en los últimos años son dos cosas, ¿no? Una es ese reconocimiento que hoy hay hacia la parte paterna tan importante, que antes no lo entendíamos bien, incluso damos por default que un bebé va a llegar y se va a implantar, hacemos in vitro, vemos el bebé sano, perfecto, lo ponemos y no implanta. Ese reconocimiento inmunológico entre la mamá y la bebé y entre la mamá y el padre es más complejo de lo que pensábamos. Y lo último, gracias a los estudios etológicos de los etólogos que estudian el comportamiento mamífero y el comportamiento social del hombre, es como las células en el laboratorio en vivo demuestran cómo el estado emocional de las personas, su nutrición, su ambiente, sueño, la mejor esa energía proteónica que traen las células, cómo influye para que nos podamos mezclar bien, cómo parejas estamos en mala conexión, no en mal momento, en mala conexión, la fertilización se bloquea, y dice el embriólogo, bueno, tomo el esperma porque no fertilizó y lo inyecto. Y luego el bebé va batallando para dividirse, no sale de forma natural. Y cuando ellos le preguntan a los filtros psicológicos que hay en los centros o entre las mismas enfermeras, cómo es la dinámica ahorita de las parejas, se dan cuenta que esa conexión instantánea que hay, y no estrés, porque quién no pasa es cuando está en un tratamiento, quién no está preocupado, quién no tiene miedos. Estamos hablando a nivel más profundo, más génico, más etológico, de instinto, ¿no? Esa desconexión, independientemente de los miedos, afecta la velocidad con que el embrión se va moviendo. Y luego a veces se divide bien forzado y el embrión ven que no está rompiendo la cápsula, ¿no? Porque el quinto día es un huevo de gallina que se rompe y el bebé se implanta. Y claro, los laboratorios desarrollan el hatching, ¿no? Entonces rompemos el cascarón para que el bebé implante, lo ponemos, o son bebés que previamente han tenido estudio genético, que sabemos que son sanos, y no implanta. Hormonas bien, endometrio bien, no le faltó ningún medicamento, viene la frustración de todos, y entonces nuevamente, ¿no? Oye, ¿cómo es la dinámica social de vida de las parejas? Y entonces va directamente proporcional, no con el miedo, no con el estrés, no con las carencias que todos tenemos, sino con la conexión en ese, bueno, no en ese momento, en los últimos 60 días, ¿no? Que es el impacto que tiene el ambiente en el esperma y en los óvulos. Y a veces las parejas dicen, es que estamos en el mejor momento, nos conectamos y nos sentimos bien y platicamos y ya de este me despierto, ya no cosas administrativas y lo dejo decidir, entonces ya mejoró nuestra dinámica, ¿no? Como pero es el resultado de 60 días, ¿no? De esa semana o de ese día, ¿no? Y entonces el entendimiento de esto explica por qué en nuestras propias pacientes, el 40% de las pacientes que ayudamos con in vitro para fertilizar se embarazan solas. Es muy increíble, ¿no? O sea, como, claro, forzas un poco que el ciclo se regule, pero no lo podemos hacer en todas las personas, un 60%. Y por eso es que a veces tenemos que migrar a donación de gametos, ¿no? De óvulos, de esperma, cuando las personas en su instinto dicen, pero es que tengo óvulos, ¿por qué no se divide? ¿No? Ya pusieron esto para el ADN, pero hay una parte que no, bueno, hay una parte que no controlamos la medicina, que es individual de las personas, y hay una parte, pues, de la naturaleza, del universo, que no depende de nosotros. Entonces, lo que sí es cierto es que observarlo en vivo, el bebé cuando va a llegar al interior del útero, libera enzimas que le generan en la mamá la liberación de anticuerpos para que envuelva al bebé. Desde ahí viene esa protección materna dentro de la vida intrauterina, porque la protección materna viene desde la fertilización, porque
el cascarón que envuelve al esperma, lo cuida, lo protege. Y eso es un ejemplo que decía el veterinario con el que estudié hace muchos años. Decía, es que a veces se nos olvidamos que dependemos de las mujeres. Las mujeres nos envolvieron desde que entró el esperma, ¿no? Biológicamente. Y cómo la mujer con esa protección sacó la mejor fuerza del esperma para activar el ADN y la energía para que las células se vayan dividiendo en la trompa, como lo explicaste. Pero lo más importante, la mitad de las veces es que sí fertilizamos, sí dividimos, pero cuando llegamos al endometrio, el sobreestado de alerta de la mujer hace que esos glóbulos blancos, se llaman anticuerpos bloqueadores, que nos envuelven al bebé, no se liberan de forma suficiente, o sí se liberan, pero las células asesinas naturales están muy elevadas y entonces atacan al bebé. Entonces, ese camuflaje inmunológico depende completamente del estado ambiental de las parejas, porque no es nada más de la mujer, nosotros somos la otra mitad de cómo ella se siente, ¿no? A lo mejor más, pero en nuestra mente somos la mitad y eso lo podemos ver en el ciclo hormonal, Alex, cuántas pacientes van a consulta porque no ovularon, menstruaron más abundante, creció un mioma y dicen, sí, sí noto que después del día 12, 14 me empiezo a sentir diferente, menstruo y me siento súper bien. Y eso lo consideran como normal, ¿no? Menstruar, ya me siento bien, pero a la mitad del mes me empiezo a poner más cansada, sensible, más alerta, más administrativa, controlo mal las cosas, no me siento, y a la hora que algo no es como yo, o me da tristeza, enojo, o estoy sobre reactivo y yo no soy así. Y entonces saben que no es así porque en esa semana de descanso se sienten muy bien. Y entonces es lo mismo que pasa con la parte inmunológica. Para la implantación requerimos que esta parte inmunológica baje, que la progesterona se eleve, que haya un balance entre el estrógeno y la progesterona del primer ciclo. Y cuando esto no se alinea, sucede lo que se llama y hay un poco de caos, ¿no? Los hombres nos damos cuenta porque nos ven diferente, ¿no? O no nos ven. Y les decimos, oye, es que siento que no me es igual, ¿no? Y ya se empezó, pero es una realidad, ¿no? El estado de alerta hace que la pupila se microdilate y esa microdilatación cambia lo único que no cambia en la vida, que es la mirada, ¿no? A los 80 años, ojalá que vivamos, pero nos vamos a ver así, ¿no? Los Claro. hombres porras, ¿no? Te ves igualito, pero pues lo que pasa es la mirada, que es lo que no cambia, ¿no? No vemos otra cosa. Y ese es otro fenómeno también que las mujeres a veces en esta fase reproductiva no entienden, ¿no? Que nosotros las vemos a ellas, ¿no? Vemos los ojos, vemos cómo nos ven y se preocupan por cosas más superficiales que instintivamente no son importantes para nosotros, ¿no? Y entonces el entendimiento de la biología pues nos ayuda a entendernos más en esa parte. Entonces ese camuflaje inmunológico hace que nos reconozcamos como individuos, que no nos ataquemos y eso genera, eso lo aprendí en mi curso de etología cuando estudié genética molecular. Eh, Cuando estudié con los ERIs decían es que el primer contacto materno es el que hace que puedas resolver cosas en toda tu vida, ¿no? Esa es como la parte filosófica de ellos, de esta etnia con la cual hice mi servicio y viví. Y cuando estudié genética molecular, la parte etológica, el veterinario me decía es que al nacer, cuando los seres humanos nos ponemos en contactos con la madre o no nos ponemos en contacto con ella porque nacimos antes de tiempo, porque hubo problemas, eso explica la disminución de las habilidades sociales para resolver los problemas en la vida. Eso explica por qué vamos a estar más reactivos, no responsivos. Y entonces hay un libro muy, muy bonito que se llama Calor de Hogar, que publican todos esos estudios, que es desde los estudios que hay en los 50 y demuestran cómo, sin excepción, en las especies es lo mismo, ¿no? Ese primer contacto materno genera que en momentos de estrés, como en la vida reproductiva, estemos responsivos, con miedos, que es un mecanismo normal de sobrevida, que estemos con la preocupación, que estemos con ansiedad, pero no con angustia. La angustia es el estado de reactividad y eso es el que inhibe todos esos procesos y es lo que más tratamos de trabajar, ¿no? Porque sin eso, pues los tratamientos, aunque esté todo perfecto, decimos, ¿qué pasó? ¿No? Y interrogamos a los pacientes
y ahí nos atoramos un poco, ¿no? En esta parte emocional. ¿Qué opinas de eso, Alex? Estoy totalmente de acuerdo. Cuando nos relajamos, y es lo que platicas, que muchos de nuestros pacientes de repente que tienen años con el tema y las vemos y platicamos y no solamente hacemos la parte médica, porque finalmente la parte médica está muy clara y es, no quiero decir fácil, pero cuando ya lo tenemos, sabemos cuál es el camino, pero cuando trabajamos la otra parte, cuando trabajamos la parte de la mente, cuando hacemos ver esto a las parejas, cuando hacemos ver que bajen un poquito ese nivel de ansiedad, de estrés, que eso, que se vean diferente, ¿no? Eh, como tú siempre dices, que dejen lo administrativo, que no empiecen con lo administrativo en la mañana, a primera hora, que primero sigan buenos días, que compartan un poquito antes de ver todo esto, pues definitivamente ayuda muchísimo a la mente y siento que en esta época tan científica muchas veces subestimamos a la mente porque tiene un poder increíble y así es como nos pasa. Vienen a consulta y muchas veces nuestros pacientes se embarazan antes de empezar cualquier tratamiento o, o lo clásico que se van de vacaciones y regresan y se embarazan. Eh, y tiene una explicación que es justo de lo que hablabas, porque la mente cambia el foco y permite entonces que se dé toda esta parte de la ovulación, de que se encuentre el espermatozoide, de que el espermatozoide pueda fecundar al óvulo, de que pueda haber implantación y de que todo esto suceda, de que todo este proceso mágico se dé y creo que actualmente en la medicina tenemos que estar ahí, tenemos que hacer caso de cómo están nuestras pacientes y nuestros pacientes emocionalmente. Siempre nosotros vemos a la pareja, ¿no? Nunca, y como ginecólogos, nunca en la consulta vemos a la mujer y nada más, sino que siempre vemos mucho a la pareja, siempre le preguntamos al hombre cómo está, cómo se siente, vemos cómo están ellos. Y creo que esa es una parte muy bonita que hacemos también, de no solamente fijarnos y hacer un ultrasonido y ver cómo está el útero y cómo están los ovarios, sino que entrar un poquito más y creo que eso marca y hace la diferencia en lo que hacemos y en el éxito incluso sin tratamientos de reproducción asistida. Sí, la capacidad de autorregulación es asombrosa y lo que más hemos aprendido en los últimos años a nivel de genética molecular, inmunología, es esta parte de que esta parte de reconocimiento se ha ido perdiendo con la edad, porque cambia cuando tienes 30 años, 35 y 40. Hace 15 años, pues nuestra media de pacientes que buscaban bebé eran 35 años. Hasta ahí estábamos todavía un poco en el límite entre la velocidad rápida para empezar bien ese autorreconocimiento, pero cuando pasan 5 años es más difícil porque el ambiente altera el hipotálamo y el hipotálamo es ese termómetro de cómo nos sentimos, que siempre les digo, ¿cómo sientes tu encanto natural? Es independientemente de cómo esa parte de autoestima y reconocimiento haga que mi encanto natural no me lo quite nada, ni mis problemas, pasiones, ni mis cosas que no estén fluyendo bien. Y esa parte altera ese termostato que es el hipotálamo, que es el distribuidor entre nuestros pensamientos, nuestros instintos, que los sentimos en el corazón y en el intestino por el alto contenido de receptores de serotonina, y que este controla saciedad, sueño, sistema inmune, energía, control motor del cuerpo, y cuando el hipotálamo se altera, nos da disforia, y eso es igual en hombres, y eso les digo, es que los hombres nos ponemos peor, porque nos pasa en hombres y en mujeres, ¿no? Cuando te sientes así de la mitad del mes, más reactiva y con más saciedad y el sueño, y en las noches el hámster se activa. Digo, es que los hombres, no, pero ustedes duermen muy bien. Bueno, dormimos, es que hasta roncan, sí, pero no profundizamos, ¿no? Estamos, ¿cómo nos pasa a los hombres? Y me dice, pero ¿cómo le pasa esto a los hombres? Digo, pues cuando no dormimos bien, estamos en modo avión, nos ponemos más en modo avión, no reaccionamos bien, nos ponemos más sensibles
a cómo nos ven. Y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Esta parte etológica que se llama neurón espejo, cuando la mujer nos ve con su encanto natural, nos empieza a recordar el instinto materno, que es justo de lo que estamos hablando, y es el secreto. Cuando la mujer nos ve bien, con pupilas no dilatadas, sino normales, la expresión facial es otra y la sonrisa fluye natural. Y esa mirada es sorprendente porque nos conecta y no tiene nada de malo, porque la mayoría son mujeres, no tiene nada de malo que nos conectemos con el instinto materno, es necesario para la sobrevida. Y cuando las vemos y a través de ellas conectamos ese instinto materno, sacamos finalmente esa parte increíble que tienen los hombres, que es ese instinto paterno que las hacemos sentir cuidadas, protegidas, valoradas, las número uno, pero eso nos sale de forma natural cuando nos ven y cuando nos ven con el encanto natural, y eso se llama neurón espejo, ¿no? Y eso fortalece que en el día al día no nos alejemos, ¿no? Porque cuando nos sentimos sin ese instinto natural, hacemos todo lo contrario, Alex. O sea, hasta decimos, queremos arreglar cosas y decimos algo y dices, ching, eso no era, ¿no? Mala, mala, ¿cómo lo hago? ¿No? Ya podemos componer y dicen, ¿no? ¿Qué dijiste? No, 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 fue entonces, pero lo natural fluye cuando hay esta conexión neuronal y el hipotálamo es algo increíble porque controla la hipófisis que está aquí detrás de la nariz, que controla tiroides, glándulas adrenales, suprarrenales que están arriba de los riñones, son unos de 2 centímetros que liberamos ahí la adrenalina, nuestras hormonas sexuales y esta parte de liberación hormonal que tenemos, los hombres y las mujeres, se repara durante el sueño. Por eso les decimos mucho, ¿cómo duermes? Porque el sueño es algo que les cuesta mucho entender, ¿no? Que durante la noche, cuando dormimos, pasa algo increíble. El líquido donde flota el cerebro se mete a las células, absorbe el óxido que se acumula todo el mes, que es el beta-amiloide, y ese es el que hace que el hipotálamo estimule la hipófisis bien, y entonces en la mañana nos despertamos y claro que nos damos cuenta porque te despiertas y dices, wow, me siento bien, ¿no? Me siento con energía y hasta, hola, la chocas con el ballet, ¿no? O sea, traes tu natural, ¿no? Y todo fluye diferente y el contagio que en las escaleras del hospital y es que hay unas letras, ¿no? En la pared que dicen, cambia tu actitud, cambias el mundo, ¿no? Y dices, sí, cierto, es que cuando llegas con tus problemas, con los miedos, con tus preocupaciones, con tus deudas, ¿no? Que llegas así en y dices, wow, se ve todo muy, muy distinto, ¿no? Y eso se logra mediante el sueño como un parámetro de bienestar biológico y en este caso que es el tema de fertilidad. Entonces, felizmente podemos decir que dependemos de las mujeres, ¿no? Dependemos de su encanto natural para que juntos podamos crecer, que ese es el objetivo de la vida. Y lo que más hemos aprendido, que para esto eran esas palabras, es que en lo que más ha cambiado hoy en las mujeres de más de 35 años, y esto no solamente en la reproducción, sino a través de los años, es que en 1910 vivíamos a los 30 años y el problema era un tema infeccioso, ¿no? Y la esperanza de vida era a los 30, o sea, alguien de más de 30 años ya era wow, ¿no? Y de repente empezamos progresivamente a vivir más, pero con más enfermedades. Y entonces Stanford hace uno de los estudios más grandes en el mundo, que esto lo publica en los 80s, y dice es que la enfermedad de hoy, el cáncer de hoy, las enfermedades vasculares, infartos, ¿por qué la mujer joven se empieza a infartar como el hombre? Es el estrés, ¿no? Demuestra, dice, es el estrés y el estrés es un mecanismo muy natural para sobrevivir, pero no estamos acostumbrados, no debemos de tener angustia. El estrés sí como un mecanismo de vida, pero no la angustia. Y entonces empieza todos estos programas increíbles que hoy tenemos de meditación, de yoga, de mindfulness, que se ingresa hace 20 años en el sistema inglés pionero del entendimiento que el equilibrio biopsicosocial, término de la OMS de la salud, pues tiene que venir a la mente, ¿no? Y entonces recurrimos a eso porque vieron que los que más teníamos estrés, porque no entendíamos por qué no funcionaban los tratamientos, era por la mente, ¿no? Entonces nos estresábamos nosotros porque la mente de las personas estaban en la alerta y entonces el tratamiento no funcionaba, entonces decías, ya ves, no todo es medicina, hay una parte de autorreparación del cuerpo más importante que eso. Y entonces
Actualmente en la parte reproductiva lo que encontramos es que con el tiempo este ambiente de no dormir, de tener estrés, de que la alimentación ya cambió y la verdad es que aunque comamos bien, porque mira, yo sé lo que comes, me hace envidia, ¿no? Y yo como bien, pero cuando padre, ¿no? Eres como el ejemplo nutricional, ¿no? De la buena alimentación. Y a pesar de que comemos bien, siempre pienso, mira, a lo mejor lo que estamos comiendo no es tan sano, ¿no? Ya no hay abono con estiércol, ahora es con, no, es sintético y entonces no sintetizamos bien vitamina D y B. Las mujeres les medimos, ya ni las medimos, ¿no? Mejor les damos suplementación porque el 40, la mitad salen con baja vitamina D y dices, wow, esto era inimaginable antes, ¿no? Si en México con que comas frijoles, maíz y jalapeño tienes, ¿no? O sea, tienes cómo ha ido cambiando todo. Y lo que sí hemos visto es que después de los 35 se han activado mucho las trombofilias. Entonces hemos visto que en el estudio que hicimos, que hice con Alex y Carlos Durán, vimos que la mitad de las pacientes que estábamos estudiando tienen genes que con la edad, con el estrés, con el no movilizar alimentación rica en carbohidratos, o sea, en cosas blancas, gluten, lácteos, harinas, el exceso de ellos, puede activar el sistema de coagulación y entonces llega el bebé, se implanta, te haces la prueba positiva y luego menstrua, ¿no? Llega el bebé y va creciendo bien y deja de crecer. O el bebé en estado adelantado nace antes de tiempo, deja de crecer, hay hipertensión o puede dejar de latir el corazón, ¿no? Que eso pasa en 3 de 100 embarazadas en el mundo y no lo hemos podido bajar. Somos afortunados que nuestra incidencia es muy baja, pero aún así hay cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Se activan y lo vemos en retrospectiva. Entonces, esto denota, Alex, como lo que hemos visto, ¿no? Como si hay un incremento de problemas de coagulación, que ahora con el virus es lo que han visto, ¿no? Y dices, claro, si el 50% de nuestros pacientes en México salió con genes que en determinado momento pueden activar la coagulación, pues entra un virus que es procoagulante y es muy fácil de que se active, ¿no? No sé si coincidas en estos conceptos. Total, lo que creo que está muy padre lo que estamos hablando, porque finalmente estamos hablando de temas muy profundos, pero con recomendaciones muy sencillas, que creo que esto viene muy bien para todos los que nos escuchan y como mensajes muy puntuales, que se dicen muy fácil, no es tan fácil a veces llevarlos a cabo, pero dormir bien esencial y es importantísimo porque eso hace que respete nuestro cuerpo, todos los ejes hormonales que se controlan, como tú bien lo dijiste, y son los ciclos circadianos, y es el cortisol, y es el nivel de estrés, y es el hecho de, no solamente para embarazo, sino de despertarse y sentirse bien, sentirse descansado, con energía, con ganas, y esa es parte fundamental y parte clave. Y ahora contestamos preguntas, pero hay muchas preguntas que nos dicen cómo regular los ciclos, cómo regular la parte hormonal. Pues uno es descansando y es con sueño y es durmiendo bien. La otra parte, eh, es cierto que todas las herramientas que tenemos al alcance, como yoga, como meditación, todo lo que sea de mindfulness, creo que está increíble al alcance de todos y es parte de trabajar y de invertir en nosotros mismos y eso nos va a ayudar para todo. Y como les decía antes, instintivamente estamos diseñados para sobrevivir, pero si nosotros descansamos, si estamos bien, si sobrevivimos de la mejor manera, entonces nuestro cuerpo va a ayudar a que podamos llegar a un embarazo y nos podamos reproducir. La otra parte que también es básica es la alimentación y eso ha cambiado muchísimo con el tiempo y cada vez pues comemos más industrializado, más fácil, más rápido. eh, y es increíble cómo en la consulta damos estas recomendaciones que son muy sencillas. Simplemente, como tú decías, quitar lo blanco, ¿no? Harinas, lácteos, azúcares refinadas. Eh, yo creo que el 90% de nuestras pacientes, cuando las vemos, llegan y nosotros hacemos siempre esta revisión muy completa y 90% cuando revisamos abdomen, abdomen inflamado, colon inflamado. Y es increíble que en el 90% de nuestros pacientes vemos
que hay inflamación. Y esa inflamación no solamente es abdominal y no solamente es de colon. Finalmente la pelvis es parte del abdomen, están los órganos reproductivos, está todo conectado. Y entonces, ¿cómo vamos a desconectar la alimentación y esta inflamación de la reproducción? Igual que la mente, igual que nuestros hábitos, siempre todos tenemos áreas de oportunidad y siempre me gusta mucho decirlo en consulta, veamos cómo podemos mejorar el sueño, cómo podemos mejorar la alimentación, cómo podemos estar bien, porque si nosotros estamos bien, vamos a estar bien de pareja, vamos a estar bien con el mundo y eso nos va a ayudar a que sí se pueda también dar un embarazo y en las mejores condiciones. Y por otro lado, lo que dices es cierto, eh, actualmente en la consulta vemos cada vez que la edad va aumentando y por un lado es lo natural porque la expectativa de vida es mucho mayor. El, las pacientes que vemos tienen 40, 42, hasta 45, ¿no? Y es lo natural porque el mundo ha cambiado y se mueve muy rápido, es la expectativa de vida, es que a los 40 años una persona está en la plenitud de su vida, de madurez emocional, a lo mejor de pareja, llegó a los estudios que quería, tiene el trabajo a lo mejor que estaba buscando, y es un momento de mucha plenitud para pensar en, estoy muy bien yo, estoy muy bien con mi pareja, quiero ahora tener hijos. Y bueno, lamentablemente el cuerpo no evoluciona y no ha alcanzado a la velocidad con la que nosotros hemos llegado a este punto, pero sí hay muchas cosas que podemos hacer. Y bien dices que después de los 35 se activa toda esta parte de autoinmune, ¿no? Que se crean anticuerpos que atacan al mismo cuerpo, y esto lo vemos mucho en la parte de implantación. Se activan las trombofilias, porque muchos pacientes me dicen y nos dicen, es que yo no tengo ninguna enfermedad, no tengo ningún problema, no tengo nada de trombofilias, pero es como las alergias, que puede ser que no lo tenías y una vez que estuviste en contacto con algo se activa, igual las trombofilias. Y entonces, pues tenemos muchas cosas que poner atención y no solamente es quizá proponer un tratamiento de reproducción asistida, que eso es sencillo, eso es fácil, pero todo lo demás y todo lo que estamos platicando creo que tiene una importancia vital y qué padre que se los podamos compartir porque son cosas que están a la mano, son cosas que las pueden empezar a hacer desde hoy y van a ver que los resultados son increíbles. Sí, y gracias por las preguntas. Nos preguntan, Alex, de 23 semanas, después de 4 pérdidas, que todo va bien, pero que está tomando prednisona. La prednisona coincides en que nunca la debes de suspender hasta que nazca el bebé, súper seguro en dosis bajas, incluso deberías de estar anticoagulada, porque las pérdidas por rechazo inmunológico o por una activación de la coagulación, todo esto hace que la baja de oxígeno se pueda expresar después de la semana 28 y eso puede dar un bebé de bajo peso, que nazca antes de tiempo, que hay hipertensión y entonces debes de estar anticoagulada, ¿no? Aparte de la aspirina, usar heparina. Coincides, ¿no, Alex? Totalmente. Y después de 4 pérdidas, no hay que descuidarnos en ningún momento y felicidades. Si ya tienes 23 semanas, no dejes de hacer nada porque afortunadamente vas bien. Veo aquí también que nos preguntan que si esto es solamente para las mujeres o es para ambos. Por supuesto que es para ambos, ¿no? Esto es, muchas veces en la reproducción ha sucedido y históricamente el hombre ha sido dejado a un lado y se ha puesto toda la atención en la mujer. Y hay que entender que no es así, que la reproducción es de los dos lados y tanto la mujer es importantísima como el hombre. Finalmente ponemos la mitad de los cromosomas, que es todo el ADN, la mitad la pone el hombre, la mitad la pone la mujer, y si no estamos bien los dos, esto no funciona. Entonces, por supuesto que todas las recomendaciones, todo lo que estamos hablando es pensando en los dos, en el hombre y en la mujer. Sí, Alex, te preguntan hasta qué edad
es bueno o recomendable embarazarnos? Bueno, nosotros en realidad vemos pacientes, como les decía, desde que 40 años hasta 45 y hemos visto pacientes de mayor edad. Actualmente es difícil dar una recomendación de un límite. Nosotros, por ejemplo, siempre nos hemos puesto como límite, ¿no? De no, tratar de nunca pasar 50 años y irnos un poco más hacia abajo y obviamente evaluando las condiciones de cada mujer, de hay que también ser conscientes de la forma en la que se puede alcanzar un embarazo a mayores edades, pero pues en realidad creo que mientras sea una mujer sana y todo esté muy bien, creo que 40, 45, por ahí todavía podemos ayudar. Si el útero no envejece, si los óvulos, pues los podemos reactivar, porque los óvulos dejan funcionar hasta los 50 y requerimos que el estado de salud, que es lo principal, ¿no? Que esté bien, justo lo que dices. Y Alex, nos preguntan de la progesterona, ¿cómo autorregularla? Bueno, eso es lo mismo que dijimos ahorita, ¿no? Alimentación, sueño, lo más importante es el control de las emociones porque sí, y eso lo vemos en consulta, ¿no? Les preguntamos, bueno, pero ¿qué es lo que tienes, no? Porque está todo bien, estás ovulando bien, pero la calidad baja, ¿qué es lo que tienes? Y siempre nos dicen, no sé. Y siempre decimos, mira, es que siempre sabemos qué tenemos, ¿no? Nos cuesta decirlo y lo entiendo bien, pero sí sabemos, porque si no tenemos ese autorreconocimiento, nos pasa lo mismo a los hombres y las mujeres, ¿no? Pero esa parte de autorreconocimiento, de qué es lo que me tiene intranquila, pues es fácil conocerlo. Incluso aquí preguntan, es de ambos, dice. Bueno, es lo que contestaste ahorita, pero nos preguntan muchas cosas, no entendemos, buscamos embarazo. Es muy frecuente que no entendamos las reacciones del hombre y de la mujer y ahí nos atoramos mucho, Alex, porque es lo que estamos en nuestra introducción platicamos, ¿no? Dependemos 100% de la mujer. Incluso todos los hombres, puedo decir que debe de haber alguna excepción, a lo mejor uno de 100, pero los hombres sabemos que si les hacemos caso nos va bien, ¿no? Entonces no tenemos un tema con eso, el tema es la forma, ¿no? En un mundo donde estamos buscando bebé más tarde, la vida cambió, las mujeres entraron, claro que son mejores que nosotros, pero su parte biológica no está diseñada para resistir tanto. Ellas nos ayudan más con la mente, con la dirección, con las ideas, nos previenen errores, pero la parte física requiere un impulso de testosterona que no es igual, nuestra fuerza no es... entonces, en una parte biológica, social, donde la mujer está al mismo par que el hombre, donde no entendemos que somos diferentes biológicamente y que si aprendiéramos más de ellas nos iría mejor y si las ayudamos más en la parte operativa, motora, sin que nos peleemos con la administradora, pues nos iría mucho mejor. Entonces el tema no es el tema, es la forma, ¿no? Lo que platicamos mucho. Entonces, ¿cómo alineamos este ciclo de progesterona? Pues es con buena forma, ¿no? Porque el hombre, siempre les decimos, ¿no? Es que mira, nos da igual si es rojo o verde, ¿no? Es la forma como lo comunica, ¿no? Y entonces, eh, creo que esta parte de estar reactivos activa la coagulación, la parte inmunológica, el sueño, y lo que hemos aprendido es que la autorreparación es más simple de lo que pensamos, pero no nos explica, ¿no? Que sí tengo que hacerme responsable de mis emociones, de ordenarlas, de dirigir. Y actualmente la mujer espera que nosotros tengamos reacciones iguales porque está al mismo ritmo que nosotros, pero no nos sale natural, Alex, tú lo sabes bien, ¿no? O sea, y lo que hacemos forzado se ve mal, ¿no? Incluso peor, ¿no? Que a veces nos Siempre. modo avión y luego, ¿por qué te pones en modo avión? Entonces, cuando damos noticias en la consulta, lo vemos, por ejemplo, con Arlet y Dani y nosotros, ¿no? Que nosotros nos enfocamos mucho en, no, pero una mala noticia y decimos, no, mira, vamos a ser positivos, tenemos ahí todavía un bebé, tienes óvulos, te vamos a ayudar, vamos a hacer, ¿eh? Y entonces a veces nos envían un mensaje, siento que no me entiendes, ¿no? Porque muy positivo. Le dije, pues sí, es que el hombre piensa, ¿qué más hago, no? ¿Cómo me muevo? ¿Qué más hago? Pero es que siento que no te conectaste conmigo. No, sí me conecté, pero mi reacción es diferente, ¿no? Entonces,
Eh, y a veces les decimos, no, mira, Arlet y Dani, a lo mejor, no, su expresión es diferente, pero no me juzgues por expresarme diferente, mi biología es diferente, ¿qué más hago? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo te ayudo? Pero a veces escuchan los mensajes y he escuchado tus mensajes, ¿no? No, mira, te vi, te dije cosas bonitas, te dije mi compromiso, te platiqué algo mío, entonces ahí es donde nos damos cuenta de que esperan una reacción similar y no funcionamos igual. Entonces, pero si nos conectamos con nosotros, dices, wow, qué padre, porque mi negatividad él la convirtió en algo positivo y a lo mejor la doctora me hizo sentir como más empática conmigo, ¿no? Pero es lo que pasa en las casas y es lo que vamos llevando en el día al día. Entonces, quizás pudiese ser más fácil si nos explican que, oye, así no, dependemos de ustedes, las cosas bien y enséñame cómo, ¿no? No, Por supuesto. a veces yo te he platicado, ¿no? Que a veces le digo a mi esposa, oye, dame la receta, ¿no? Dime qué te digo porque ya mis opciones ya se me agotaron, ¿no? Entonces, mala onda, dime. Entonces, esa parte hace que el hipotálamo se enfríe y empieza a funcionar todo bien y nos necesitamos, ¿no? Por eso alguien pregunta, ¿es que el hombre? No, sí, y es lo que dijo Alex. Hemos aprendido en los últimos años que nos necesitamos los dos y que el hombre es la mitad, no es diferente de la otra mitad. Entonces, fíjate, nos pregunta una paciente hablar de las trombofilias, parece que es un mito, son reales. Nosotros somos líderes de trombofilias porque hicimos el estudio en México en gente sana y en las pacientes con infertilidad, lo acabamos de enviar a publicar con Carlos Durán, el investigador, y demostramos cómo a través del tiempo se nos están manifestando más que nunca, por eso hay más pérdidas que nunca, por eso hay más fallas de implantación que nunca en bebés sanos y por eso las mujeres jóvenes están teniendo infartos pulmonares, de piernas, cerebrales, porque es un tema de que cambió la vida, cambió el estrés, cambió la forma como vivimos, como trabajamos, la mujer tiene más cargas físicas, biológicas, sociales, más que nunca y el hombre nos hemos aprovechado un poco de eso porque pues socialmente si no entendemos que nuestra biología es diferente, biológicamente el hombre hace un poquito de confort en eso y eso no está bien. Por eso la mujer, si le decimos cómo autorregularse hormonalmente, que su biología es diferente, pero es más padre que la de nosotros, pero que nos necesitamos, y que no tenemos un tema con eso, ¿no? El tema es queremos una buena forma que nos recuerde el instinto maternal, que hace que saquemos lo mejor de nosotros, que crezcamos y al final del día, en la noche, nos sintamos que dimos el mejor esfuerzo todos. Entonces, funcionaría mejor el ciclo productivo, la prevención de enfermedades, la activación de genes. Y demostramos, Alex, que la mitad de la población tiene genes que pueden producir coágulos. Eso lo demostramos en el estudio que hicimos de genética. Total. Y bueno, veo muchas preguntas más. Veo preguntas que nos dicen de hormona antimuleriana baja y falla ovárica y también del miedo de los 40 años y más tener un bebé con alguna complicación, que creo que se puede explicar un poquito todo junto para que todos puedan entender. Y bueno, el tema es que las mujeres nacen ya con un número de óvulos determinado que es el número de óvulos que van a tener para toda la vida, y eso es importante saberlo. Y entonces los óvulos van envejeciendo conforme vamos envejeciendo nosotros, conforme va creciendo la mujer, los óvulos pues tienen la misma edad. Hola a todos. Hoy mil disculpas, se me acabó mi batería. Espero que se puedan conectar otra vez. Alex, ¿estás ahí? Espero que me envíes tu... Hola. Gracias por conectarse. Mil disculpas, me quedé sin... Alex, si puedes, me envías tu... Ahí está. Perfecto. Hey. Listo, estamos aquí otra vez. Oye, perdón, Alex, se me acabó mi batería. Soy No, súper. todavía de soy todavía medio principiante en el.
Oye, de este ahorita en lo que se conecta, ayer estaba jugando un partido con Alan, con mi hijo, y me dice, estábamos así como concentrados, y me dice, papi, es que eres un caramelito. Y entonces yo dije, wow, qué padre, ¿no? O sea, el sentimiento de ternura, ¿no? Y le digo, Claro. que sientes como mucho cariño de mí, así. Y, sí, y no, no, pero caramelito significa que eres un novato todavía. Entonces mi autoestima en el suelo, ¿no? Entonces si estuviese aquí me hubiese dicho, oye, eres un caramelito en el Instagram todavía. Pero suena bien. Sí, oye, perdón que creo que se cortó esa parte padre que estabas Sí, diciendo. lo retomamos. Decía que nos preguntaban un poco de hormona antimuleriana, pero para que todos entiendan, hablaba de que la reserva de óvulos se tiene desde el nacimiento y naturalmente va disminuyendo. Se estima más o menos que al nacimiento habrá 1 o 2 millones de óvulos y para cuando empieza la edad reproductiva habrá alrededor de 500,000 y así va disminuyendo lo normal porque cada ciclo las mujeres tienen un número de óvulos que se pueden reclutar y solamente uno es el que se ovula. Entonces, cada ciclo se estima que una mujer puede estar perdiendo entre 20 y 200 óvulos. Y bueno, es lo normal. Ya hacia la menopausia ya quedan alrededor de 500. Entonces, la hormona antimuleriana, porque siempre hablamos de reserva ovárica, es actualmente la mejor forma que tenemos de medir de forma indirecta cómo está la reserva ovárica. Entonces, cuando tenemos una hormona antimuleriana muy bajita, nos mencionaban 0.01, y también una falla ovárica es cuando ya no hay óvulos de forma temprana. Y entonces, esto nos habla de cantidad. Eso es muy importante también hablar. Lo que nos habla de cantidad y la calidad tiene que ver mucho con la edad. Entonces habrá que ver la situación de cada paciente y de cada mujer. Nosotros actualmente estamos haciendo cosas muy padres y muy nuevas para mujeres que no tienen ya reserva ovárica, cuando la hormona antimuleriana está en 0.0 o algo y ya son mujeres que no tienen óvulos, pues estamos actualmente haciendo tratamientos que a lo mejor nos puedes tú platicar un poquito, Jesús, de todo esto que hemos hecho de las células madre, de intentar despertar a los ovarios y rescatar a esos óvulos que puedan estar ahí dormidos y que no podemos reclutar. Pero bueno, son cosas muy padres. Y lo que preguntaban de la edad va relacionado porque con la edad los óvulos están detenidos en una fase de la división celular. Y esta división se activa hasta que el óvulo es ovulado. Y esto requiere también que todo sea muy preciso, porque todos los cromosomas se alinean a la mitad y se debe de ir un cromosoma hacia arriba y un cromosoma hacia abajo para que el óvulo expulse la mitad del material genético. Y entonces, cuando esta división no se da bien, puede ser, por ejemplo, se alinea un cromosoma 21 y se alinea el otro, y en vez de dividirse, se van los dos juntos. Y esa es la causa, por ejemplo, del síndrome de Down, porque el espermatozoide aporta otro cromosoma 21 y es la trisomía 21 que es síndrome de Down. Y esto se da porque los óvulos llevan mucho tiempo detenidos en su división celular y para que esta división celular se dé de forma correcta se requiere mucha energía que viene de las mitocondrias. Y entonces cuesta trabajo que se dé bien esta división y por eso con la edad aumenta el riesgo, porque nos preguntaban si se puede hacer algo. Sí, sí se puede hacer. Actualmente hacemos diagnóstico genético preimplantación, que ahora también les podemos platicar un poquito, pero sí tenemos opciones y estamos haciendo cosas increíbles que pueden ayudar a asegurarnos que tenemos un bebé sano antes de hacer una transferencia embrionaria. Esto sí ya es con tratamientos de reproducción asistida, pero creo que les podemos platicar un poquito más de células madre, que está muy interesante, que es lo que estamos haciendo también actualmente. Sí, fíjate que hay dos cosas muy padres que estamos haciendo. Uno es algo que Alex y yo hemos propuesto hace mucho tiempo y creo que vamos a ser el primer lugar en el mundo en poderlo hacer. Estamos esperando que nos lo autorice
el comité de bioética, pero es en un óvulo, el problema de los óvulos con el tiempo es que el ADN, tomando antioxidantes, durmiendo, controlando alimentación, no es nada difícil hacer que el ADN se pueda duplicar, porque la energía que lo agarra de la mano y lo lleva al otro lado es el espermatozoide. Entonces, ¿qué es el tema, no? ¿Qué es el tema que ponemos, mejoramos las condiciones, ponemos un esperma que está bien y el embrión no se divide bien o no implanta, o implanta y se pierde? Es la energía de la mitocondria y esa sí viene de la mamá. Esa está en el cascarón, en el óvulo, en la parte mitocondrial, es quien da toda la energía y aparte, no solamente la energía, sino que comparte el 2% de todos nuestros cromosomas. Por eso la clonación, que se hace mucho en el ganado, nunca es un animal igual al otro. Físicamente lo ves y si es igual, o en un humano sería igual. Tomar el núcleo de nuestra saliva, por ejemplo, si yo tomo el núcleo de Alex en su saliva y lo pongo en un óvulo donado, si extraigo el ADN y pongo su ADN celular de la saliva, que ya es un complemento cromosómico completo, son los 46 cromosomas, si yo lo activo eléctricamente, empiezo a dividir un Alex Cava casi idéntico, pero no es idéntico, porque hay un 2% que viene de la mitocondria. Entonces su genoma no es 100% igual a Alex. Otro ser humano igual a él sería 98%. Entonces, bajo este concepto y el envejecimiento celular que hay, si tomamos el ADN de una mujer que no ha podido duplicar bien embriones sanos, a pesar de su edad, pero el ADN está bien, y lo colocamos en un óvulo donado, solo su ADN, y entonces introducimos el esperma, entonces tendríamos un embrión con la mitad, bueno, casi la mitad, 98% de la mitad de los cromosomas maternos, el 50% paternos y un 2% de alguien que lo donó. Entonces eso se llama transferencia nuclear, es poner el núcleo de una mamá que no divide bien porque la mitocondria ya no está bien, colocarlo en un óvulo donado, ponerle el esperma y que la energía sea donada, que la energía y ese 2% sea donado. El concepto moderno que se hizo, dijimos, bueno, si la mitocondria es el tema, vamos a ponerles mitocondrias a la célula, pero demostró que no funcionó. Entonces necesitamos la mitocondria con el cascarón, o sea, con todo el vehículo, y ponerle ahí el ADN de la mamá que hay envejecimiento celular con el esperma. Y eso es algo que ya empezamos a hacer con los veterinarios, con un centro de Guadalajara, y que creemos que en 3 meses ya lo vamos a poder implementar como un protocolo, obviamente, de investigación, de estudio, pero sobre todo como una opción de tratamiento, porque las mujeres no tienen tiempo, ¿no? Y eso reduciría seguramente hasta un 70% la donación de óvulos en el país. ¿Qué es lo que sí estamos haciendo hoy? Hicimos en un grupo de 16 pacientes, incluso hoy nos dio, bueno, ayer nos dio la noticia una de ellas, donde la mitocondria es activada y el ADN o el número de óvulos con las células madre, pero no en todas las personas. Incluso no sabemos en qué porcentaje pudiésemos activarlas y en qué no. Lo que sí es cierto es que a nivel de estudio en el laboratorio, cuando se les inyectan stem cells a los ratones que están en menopausia, el 100% se activan los óvulos y todos desarrollan un 40% más de óvulos. Como esto no ha sido probado en los humanos, hay 3 embarazos probados, uno de India, uno de Egipto. Nosotros acabamos de tener el primer embarazo de un envejecimiento celular que inyectamos stem cells, que acaba de recientemente, y tenemos otros 16 pacientes que ya tenemos embriones guardados, óvulos guardados, otros que están en el proceso, y obviamente estamos aprendiendo de esto. Ayer, una paciente que tenía una antimoleriana, justo lo que dices, Alex, menor a 0.3, con una reserva ovárica muy reducida. Aplicamos stem cells y nos sorprendimos porque al mes vimos una explosión de óvulos en el ovario y lo que debimos de haber hecho es esperarnos los 60 días, ¿no? O los 3 meses. Y entonces, pero como es algo nuevo que estamos aprendiendo cómo funciona, nos automotivamos
lo cual no fue bueno porque le estimulamos, obtuvimos muy buena cantidad de óvulos, pero no llegamos a obtener ningún bebé sano. Y entonces dijimos, pues mira, es que es muy poco el tiempo, nos emocionamos con la respuesta que tuvimos, pero hay que... Y entonces, en estos 2 meses de espera que le decíamos, oye, ven a revisarte, por favor, queremos ver cómo vas, etcétera, finalmente se embarazó de forma espontánea, ¿no? El día de ayer, la cantidad de hormona muy bien, entonces está dentro del periodo de tiempo que, pues, que el cuerpo hace su magia, ¿no? Y esto otra vez, ¿no? Nos demuestra que la magia del cuerpo pues está allá adentro, ¿no? No es lo que hacemos, sino es este sistema de, como si te rompes un brazo, ¿cómo es que repara, ¿no? Cómo los fibroblastos van, los osteoclastos y adhieren y forman nuevo hueso y claro, entre más edad tienes tardas más, pero es increíble, ¿no? Lo que el cuerpo es capaz de hacer. Entonces, ahorita en el envejecimiento celular estamos aplicando plasma rico en plaquetas, stem cells. No es para todas las personas. En nuestro protocolo, como es algo que apenas vamos aprendiendo, lo usamos con mujeres que tienen antimuleriana arriba de 0.3, que todavía están teniendo ciclos menstruales y que al menos tienen 3 óvulos en cada ovario para asegurarnos que sí tengamos una respuesta positiva. Es padrísimo, la verdad es que los resultados son increíbles. Cuando pues ya tuvimos el primer nacimiento, creo que todos nos emocionamos muchísimo y, y creo que es muy padre todo lo que estamos haciendo. Estamos haciendo cosas nuevas eh, que prometen mucho y que finalmente están diseñadas a ayudar a nuestras pacientes a hacerlo de otra manera. Y, y ahí vi alguna pregunta también que mencionaba los óvulos donados, que es otro tema muy interesante que también pienso que podríamos platicar un poquito, que es un tratamiento que nosotros hacemos y hacemos todos los días y la verdad es que eh, pues les puedo decir que los óvulos donados es casi nuestro tratamiento estrella, porque con los óvulos donados podemos lograr un embarazo en la mayoría de las pacientes que no lo hemos podido hacer. Y es increíble cómo funciona y es parte de lo que les platicaba también, cómo con óvulos que son de mujeres jóvenes que donan para esta causa increíble y que nos los dan para poderlos asignar a pacientes que no lo han podido lograr, como estos óvulos que tienen las mitocondrias activadas, que tienen muy buena energía, que tienen buena división, cómo llegan a un útero y como tú decías, Jesús, que el útero no tiene edad y eso es increíble porque el tema son los ovarios con la edad y no el útero. Y entonces, ¿cómo llega ese óvulo fecundado, ese embrión, rompe y se implanta y se queda y divide y nos va increíble. Y siento que también hay mucho tema quizá emocional, pero también les podemos platicar que nuestras pacientes que han hecho este tipo de tratamientos están felices, todas están felices y me da muchísimo gusto y es parte del festejo del Día de la Madre cuando nos mandan mensajes estas pacientes y de los felices que están con sus hijos y esto del óvulo donado finalmente queda totalmente como el recuerdo y ves a estas mujeres realizadas y a los papás y la verdad es que también es algo increíble que ofrecemos y que hacemos todos los días. Sí, Alex, y nos preguntan, una de las preguntas es que si los bebés que estudiamos genéticamente tienen menos riesgos de implantarse. La respuesta es que las tasas de embarazo con bebés diagnosticados genéticamente, que son los que habitualmente hacemos en mujeres que tienen más de 38 años o que tienen una baja respuesta o jóvenes con antimulerianas bajas, las tasas de embarazo son altísimas, ¿no? Son como equiparables a los óvulos donados. Puedes tener desde un 70 al 90%, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que de 10 bebés que tenemos genéticamente probados, se van a embarazar 7. Hay 3 que no, y en eso interviene el que la energía de los embriones a veces no es buena, aunque sean bebés sanos. 2,
técnicamente el proceso, aunque se ha demostrado que realizándolo adecuadamente te puede bajar solamente un 5% las tasas de embarazo, pues claro, humanamente siempre puede haber un riesgo de que al tocar los bebés pueda bajar o se puedan lastimar. Eso es, todos lo entenderíamos bien, aunque no es lo más frecuente. Y la otra mitad es que cuando tenemos bebés sanos, los ponemos y no implantan, hay 5 cosas. La primera es que haya habido algún cambio hormonal, bajón hormonal después de la transferencia que afectó la implantación. 2, que el día en que ponemos al bebé, o sea, si es en el 5.º día, normalmente cuando tomamos las muestras y ponemos al bebé en el 5.º día, quizás el mejor momento para implantar al bebé es el 4.º día o el 6.º día. Entonces, por eso hacemos una muestra del endometrio que se llama ERA, para que nos diga exactamente cuándo ponerlo. No funciona para todos, pero sí en los que no se han implantado y que genéticamente son sanos. El tercero es que es muy frecuente que el cervix esté limpio, vagina limpio y que haya bacterias dentro del endometrio que liberan glóbulos blancos que atacan al bebé. Es igual en esa muestra del endometrio que tomamos antes de transferir a los bebés, se llama EMA. Vemos la microbiota que hoy conocemos tanto y que es tan interesante, la microbiota en la alimentación, en el contacto ambiental, en nuestra genética, y que puede afectar la implantación y que simplemente con diagnosticarla y tratarla, incluso hasta el 40% se puede embarazar de forma espontánea. El cuarto es una falla en el reconocimiento inmunitario. Hay que medir el factor de necrosis tumoral, las células natural killer, entre los otros que son menos frecuentes en este fallo, que son los anticuerpos contra la capita de grasas del bebé que hace implantes, se llaman antifosfolípidos, o a veces tenemos anticuerpos contra nosotros mismos que se llaman antinucleares. Entonces, el hacer el estudio sobre los glóbulos blancos que rechazan al papá, que se llaman natural killer, cuando son altas, hay que tomar glóbulos blancos del esposo, preparar una vacuna que se llama terapia inmunológica de linfocitos, inyectarle en la piel, formamos anticuerpos y eso es suficiente para que un bebé se pueda implantar. Entonces, el in vitro ayuda como un diagnóstico, es decir, mira, sí se combinan bien, sí se dividen bien, pero no implantaron. Entonces, no es un tema de compatibilidad si las trompas están bien, es que en realidad rechazas a los bebés inmunológicamente. Entonces, si es natural killer altas, hay que poner linfocitos. Si es el factor de necrosis tumoral, este glóbulo blanco que hace limpieza en el endometrio, en el útero para cáncer y está muy alto, hay que poner Enbrel, es una vacuna especial que baja esos anticuerpos al momento de la implantación o al momento del embarazo. Y el quinto, que es de lo más frecuente en nuestra población, en todo el Mediterráneo, es las trombofilias. Es una tendencia para formar coágulos que se expresa en momentos de estrés, cuando usamos anticonceptivos, cuando entramos en una vida productiva como los hombres, más sedentaria, con una alimentación con más acidez y mal control del ácido y no dormir bien, ¡pum! Esa es la combinación perfecta para activar estos genes. Entonces, en general, un bebé sano que no implanta, hay que saber qué día ponerlo, ver que no haya bacterias en el endometrio, ver qué vacunas inmunológicas requerimos y si usar anticoagulantes o no, que es muy frecuente. Afortunadamente todo esto, el tratamiento no es nada costoso, el diagnóstico más o menos, pero esas son las causas. Eh, Creo que sí contesté bien, ¿no, Alex? No creo que me faltó algo. Y luego preguntan algo muy interesante que nosotros sabemos, pero que falta todavía evidencia para publicarlo, es que preguntan si los óvulos donados pueden tener características de los padres. Miren, lo que hemos visto, nosotros tenemos haciendo donación de óvulos desde el 2005, es el bebé más grande que tenemos en la clínica de ovodonación. Entonces ya tiene 15 años. Y siempre la constante, o sea, la mitad es espermática y la mitad es del óvulo, aunque sea un bebé donado, porque y ese agradecimiento ahora en el Día de las Madres, porque tenemos la fortuna que aparte de muchas mujeres jóvenes, sanas, bonitas por dentro, por fuera, nos donan óvulos, la mayoría universitarias, como muchos de nuestros propios pacientes nos donan a sus bebés y nos dicen, oye, tengo a mi bebé, ya no voy a tener bebés, ¿qué hago? Digo, pues mira, podemos descongelarlos, depositarlos en vagina, hacemos un ritual de agradecimiento en la vida por el tiempo que estuvimos para que regresen a donde naturalmente iban a estar, o dos, que los dones para alguien, es algo que no te hace falta, ¿no? Yo en lo personal doné en la universidad de esperma para el hermano de alguien con el que vivía
y y también soy donador de médula, de sangre, pero es de las experiencias más padres dar algo que no te hace falta y que no implica más que un prejuicio en la mente de las personas, ¿no? Y que cuando lo haces dices, mira, ojalá que alguien me ayude cuando esté mal, ¿no? Cuando yo esté postrado y tengo un problema. Y bajo este concepto motivamos mucho la donación porque a veces, aunque vemos que las células las podemos activar, nos preocupa mucho la parte neurológica, que los bebés estén sanos, que no vayan a tener un déficit de extrema atención, cosas que a veces cuando no nos preparamos bien puede suceder. Por eso es tan importante el sueño, la alimentación, el ponernos en buena forma y sobre todo el hombre. Por eso nos preguntaron eso, ¿no? Y el hombre, ¿no? El hombre es la mitad importante. Entonces lo que hemos visto, Alex, es que cuando donamos un embrión que completamente es ajeno al padre y a ella, ¿no? Donamos un óvulo, que es la mitad de ella, la otra mitad del esperma, pero las mujeres comparten 98% su genoma, es idéntico, ¿no? Solo hay un 2% solamente que las diferencia. Y cuando ponemos un bebé, es algo que no sabemos cómo funciona, la dominancia génica, bioquímicamente creemos saberlo, pero no lo hemos demostrado, pero los niños se parecen a las mamás. Y siempre nos dicen, oye, ¿cómo es que hasta sacó el lunar en la mano, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues claro, o sea, pones un bebé en un útero donde empiezas a vertir toda tu energía, tu ambiente, y eso se llama dominancia génica. Y lo que pensamos siempre es ¿qué es más fácil? ¿Que se activen genes por activarse o que actives genes que se parecen a ti? Pues es eso, ¿no? Es la dominancia génica. Por eso ahora en las pacientes que buscamos, alguien que lleve a los bebés, buscamos que tengan características emocionales, físicas iguales, porque vemos que van a tener un gran impacto en esos bebés, ¿no? Entonces la respuesta es que el cuerpo empieza a dominar genes parecidos al tuyo, no los opuestos. Y sí lo vemos, Alex, decimos, wow, ¿cómo se...? Y entonces las pacientes dicen, oye, es que todo el mundo me dice que estoy igualita a mí, sí es cierto. No, sí, es que es la dominancia génica, es increíble. No sé qué opinas, Alex. Es que es increíble porque, pues, todo regresa a lo que empezamos. Hablar de alimentación, hablar de sueño, hablar de estar bien. Finalmente, y yo siempre se los explico, desde que dejamos a un embrión de unas cuantas células en el útero y sucede todo lo que tiene que pasar, la implantación, que empieza a dividir, cómo se empieza a formar todo, pues es, cómo no ver esa conexión materno-fetal que es a través de la placenta, pero el ambiente materno, y eso se estudia cada vez más, pero está demostrado, que el ambiente materno tiene que ver con la epigenética. La epigenética es la forma en la que se apagan o se prenden los genes, cómo se expresan. Entonces, cuando cuando dejamos y hacemos una transferencia embrionaria y dejamos un embrión de a lo mejor 200, 300 células y se implanta y pasan 9 meses, la forma en la que ese genoma se va a aprender y se va a apagar es totalmente distinto si ese embrión lo dejamos en una mujer o si ese embrión lo dejamos en una mujer diferente. ¿Por qué? Porque el ambiente materno y toda esta comunicación materno-fetal que se da a través de la placenta tiene una influencia importantísima en lo que va a ser ese bebé. Así que estoy de acuerdo con lo que dices, Jesús, que nuestros pacientes finalmente se asombran y nosotros también de que hay mucho parecido. Y a mí me encanta ver a estas pacientes realizadas como madres, como padres, y independientemente que es cierto que toda esta activación epigenética y todo este parecido se da, cuando tú ves en la pareja, cuando les das la noticia de la prueba positiva de embarazo, toda esa parte, esa ansiedad quizá que pueda causar la parte de la donación, ves cómo mágico en la mente, mágicamente desaparece, ¿no? Con la prueba positiva de embarazo y cuando vas viendo cómo se dan todos los cambios del embarazo y cómo va creciendo el útero
y está la panza y hacemos los ultrasonidos y ven a su bebé, pues finalmente se realizan viviendo un embarazo totalmente normal y cuando es el parto y nace su bebé, bueno, es increíble cómo esa conexión es inmediata, ¿no? Ya no importa la parte del óvulo o del espermatozoide, no importa de dónde viene, porque hay una conexión increíble, automática, natural, instintiva, que hace que la maternidad y la paternidad se den de una forma increíble y eso se mantiene. Así que, pues, yo apoyo totalmente la donación de espermatozoides, de óvulos, porque pues nosotros vivimos y vemos los resultados y la verdad es que es una maravilla. Sí, y aparte, Alex, a veces a mí me gusta compartir cosas que nos han pasado. Tú también eres igual que yo, porque eso con el tiempo nos hace, nos da un poco más de energía, ¿no? Para decirle a un paciente, oye, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer el otro. No solamente en este ámbito, ¿no? Pero pues en todo, en la vida misma, ¿no? Todas las dinámicas que tenemos con padres, hermanos, pérdidas, cosas buenas, cosas malas, cuando algo no nos sale bien, que todos los que estamos aquí escuchando somos, en eso somos iguales, ¿no? O sea, hacia afuera somos un escudo de mi ropa, como yo me veo, pero en el interior, pues somos personas que queremos estar bien, que todos tenemos en nuestras casas disfunciones, cosas buenas, cosas no buenas, y al final somos un resultado de todo, ¿no? De todo esto, de todas esas personas, y es lo que nos hace ser personas humildes con el autorreconocimiento de quien yo soy para poder ayudar a los demás. Y en este caso de la donación, yo cuando estuve en esta búsqueda que batallé mucho para tener a mis hijos, llegó un momento, incluso a ver, nuestro embriólogo que tenemos, ¿no? Tenemos a 5 embriólogos cinta negra, gracias a Dios, pero Abel pues es un cinta negra de México en la reproducción, es un referente. Y él me tocó ayudarme en aquel tiempo, hace, o sea, estoy hablando de, bueno, de muchos años, y en aquel entonces mis células se bloqueaban, Alex, ya te lo he platicado, pero después de un largo recorrido, de autorrecorrido, ¿no? Las células se bloqueaban, los embriones del día 3 al 5 no dividían bien, se bloqueaban, etcétera. Y entonces, dentro de esto que tú dices, ¿no? Que vamos escalando, llegó un punto donde iba a ser donación de óvulos y donde Abel me dijo, pues mira, el esperma no está bien, no está mal, pero no está bien, ya a lo mejor. Y le dije, oye, pero yo he sido donador de esperma, sí, ni se podía ser más grande, ¿no? Entonces le dije, bueno, y en eso llegó un punto, Alex, que dije, pues está bien, voy a buscar, por eso siempre a los pacientes les decimos, mira, voy a buscar células como si fueran para mí, ¿no? Incluso Mari Yescas nos pregunta, oye, ¿cómo eligen los donantes, no? Pues que estén sanas genéticamente, biológicamente, y siempre pensamos, oye, si fueran para mí, las elegiría sí o no, independientemente si es morenita, oscura, blanca, ¿no? Ese es un ejercicio muy padre y siempre pues buscamos óvulos, incluso les decimos a los pacientes, mira, te voy a buscar, o de nuestros amigos o pacientes les decimos, oye, ya no vas a usar tus óvulos, dónalos a alguien que los necesite, ¿no? Pero bueno, pero nuestras donantes pues son universitarias, jóvenes, sanas, pues bonitas por dentro y por fuera, ¿no? Esa es la realidad. Y, y en la parte mía llegué a un punto que me acuerdo así perfecto donde estaba, me enviaron un catálogo y entonces ya hacía mis ciclos en el IBI en aquel entonces, entonces me llegó el catálogo, lo estaba buscando y dije, pues mira, yo quiero ser papá, ¿no? O sea, yo sí quiero dar amor, recibir, yo no me imagino sin esto. He intentado muchas cosas y si no es posible, pues está bien, ¿no? Entonces llegué a ese punto que había seleccionado y en eso le dije a Abel, pues mira, voy a hacer esto. E hice justo lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? En mi mente no estaba estresado, pero obviamente estaba bajo una fase de muchos cambios y pues hice eso, comí mejor, dormí mejor, me conecté mejor, me distraje,
seguramente me tomé un vino, ¿no? Entonces, como una paciente que me dice, oye, por las mayores los embarazos son cuando toman vino, pues sí, pero tú no vas a tomar, ¿no? Vaya la onda. Entonces, cambié mi ambiente, ¿no? Y la magia sucedió, no hice nada diferente después de estar ya tener, ok, óvulos, esperma y pum, o sea, me embaracé con nuestras propias células, ¿no? Pero yo estuve en un punto donde elegí en base a nuestras características, por eso me da mucha energía decirle a alguien, oye, es que la vida es muy padre, ¿no? Y vas a tener dominancia génica y entonces no son las células, es quién las tiene, ¿no? Es con quién estás, es que ven los hijos en ti. Entonces, ese es el mensaje al final, el que como hemos estado ahí, podemos decirles con buena energía que el tema no es el tema, ¿no? Es el querer dar vida cuando necesitas de esta parte donde lo que queremos es tener bebés sanos, ¿no? Y nos preguntan, Alex, las difíciles te las dejo a ti. No, no es cierto. Dice, ¿es posible si el embarazo, si existe hidrosalpinx y es posible un embarazo con un quiste en uno de los ovarios? Bueno, sí, definitivamente es posible. Las trompas, como lo platicábamos en un principio, tienen una función increíble, que a veces cuando hacemos el estudio para valorar las trompas decimos si están permeables o no, que es como si pasa el líquido o no. Y la verdad es que las trompas no solamente son una tubería, ¿no? No es como que si pasa el líquido ya está. Las trompas tienen una función muy específica, muy importante. Tienen que secretar y a través de toda la parte química captar al óvulo, transportarlo. Ahí se usa la fecundación, que ya lo hablábamos. Y cuando hay un hidrosalpinx, que el hidrosalpinx es cuando hay una inflamación de la trompa tiene un calibre muy, muy, muy pequeño y cuando hay un hidrosalpinx se llena de líquido. Y ese líquido es líquido inflamatorio, son y pueden resultar tóxicas para un embrión. Cuando un embrión puede implantar y está en el endometrio, en la parte interna de la cavidad del canal de estrógeno, hidrosalpinx puede pasar parte de ese líquido que hablábamos que es tóxico, lo puede pasar hacia el útero y entonces puede resultar en que no haya una implantación. Hay que siempre valorar el caso, si el hidrosalpinx es más proximal al útero o está más lejano, pero muchas veces el tratamiento del hidrosalpinx, que es sellando la trompa para que no pueda pasar ese líquido, nos resuelve el problema y con eso se puede lograr un embarazo sin problema, ya sea con la otra trompa o sea con un tratamiento de reproducción asistida, pero esos son los casos que finalmente sellamos la trompa, arreglamos el problema y son de forma sencilla y tenemos muy buena tasa de éxito. Sí, Alex, Sí. sí, te iba a decir lo del quiste. Y El el quiste. quiste, bueno, hay que ver siempre cuál es la causa del quiste. Muchas veces todo lo decimos como que es un quiste de ovario y no es así. Muchas veces es un folículo, que el folículo finalmente tiene dentro un óvulo y cuando crece se rompe y de ahí sale el óvulo. Y a veces por diferentes razones el folículo no se rompe y se queda como residual, pero muchas veces lo mencionamos como quiste y a veces eso no tiene importancia. Punta de endometriosis, cuando es un quiste endometriósico, que sí tiene un impacto diferente, porque la endometriosis es una de las enfermedades quizá más complejas, de las cosas más complejas que podemos estar enfrente de algo en ginecología y es porque tiene mucho que ver en la parte inmunológica, en la parte de trombofilias y tiene mucho que ver con la calidad de los óvulos, con la implantación. Entonces sí puede tener una repercusión importante, pero lo mismo, no implica que
por tener endometriosis no podamos tener un embarazo, solamente hay que ver cómo. Y creo que en eso hay que valorar cada caso de forma particular y de forma individual, pero tenemos cantidades de pacientes con endometriosis que afortunadamente lo han logrado y han tenido a sus bebés y de hecho el embarazo les ayuda hormonalmente a bajar toda la endometriosis y que después, a lo mejor si se embarazaron con un tratamiento de reproducción, que después logren un segundo embarazo de forma espontánea. Entonces, pues la respuesta es que sí, sí se puede. Sí, en cuanto a la endometriosis, es importante decirles que todas las mujeres cuando empiezan a menstruar, todas regresan un poquito sangre a través de las trompas y se implanta en el abdomen, intestino, ovario. Pero una de 10 que trae mucha actividad inmunológica que se asocia a estrés, obviamente, y a nutrición, y pues, gente delgado con gente de peso normal o peso, se les activa. Por eso, aunque nosotros, la mayoría, 80% son partos, cuando hacemos cesáreas, de 10 que hacemos, Alex, 9 tienen mucha endometriosis, ¿no? Entonces dices, wow, entonces la endometriosis sí se embaraza a la gente, sí, pero si los glóbulos blancos están muy altos, son las que batallan y eso se puede autorregular con sueño, estrés, alimento, por eso muchas endometriosis se embarazan solas. En los cuando les inyectan este glóbulo blanco que se llama factor de necrosis, bueno, no en los ratones, en los chimpancés, es el estudio muy padre que vi, todos desarrollaron endometriosis, todos, y cuando les pusieron Enbrel, a todos se les quitó, pero claro, lo tienes que estar aplicando todo, de repente puede bajar las defensas. Entonces, pero lo que demostró es cómo la parte inmunológica es la que activa la endometriosis y la parte inmunológica se activa cuando dormimos, nos cansamos, comemos mal y nos estresamos. Sí, porque hay gente que llega así súper sana y decimos, wow, qué envidia, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo es que tenga endometriosis, endometriomas, ¿no? Y nos dicen, Jesús, mira, tú me conoces y soy estresada, pero tú eres más estresado que yo, y cómo como y todo, ¿cómo es que me salgan quistes? Pues mira, es que a veces la genética se activa y se activa, ¿no? Hay una parte que a veces sí requieres tratamiento, ¿no? Entonces, la endometriosis se trata con vacunas con prednisona y con anticoagulantes. No es que la endometriosis genere problemas de trombos, pero la mitad de las veces se asocia con tener genes que pueden producir coágulos. Por eso hay endometriosis, ya antes les dábamos vacunas, prednisona, se embarazaban y volvían a perder bebé. Entonces usamos anticoagulante y dejan de perder bebé. Entonces el tratamiento tiene que ser cubrir la disminución de oxígeno y el incremento de los glóbulos blancos. Y sabes qué, Alex, tengo aquí otra pregunta, pero antes, porque hay una que nos hicieron en la primera fase que se nos cortó. Mira, nosotros, Alex, incluso Alex fue el número uno que aportó a la fundación. Nosotros trabajamos por una fundación que se llama Pronatal y de verdad que sí ayudamos mucho de los recursos que obtenemos en la clínica, obviamente, pero toda nuestra red de amigos doctores, familia, amigos, a los que no les cobramos consulta porque van 10 veces todas las semanas, les decimos, oye, dónanos algo para la fundación, de ahí sacamos dinero y ayudamos para los tratamientos. Y ayudamos, el año pasado fueron casi 4 millones de ayuda que dimos, pro bono, en efectivo, en tratamiento. Y alguien nos escribió que así me llegó al corazón, ¿no? Porque dijo, oye, los que no tenemos recursos, eh, queremos decirles que estamos muy sensibles a esto y que nos puede cuando alguien nos dice eso, porque pues digo, cobramos porque tenemos que, todo es muy caro, ¿no? Y tenemos que cobrar para poder hacer las cosas bien, tener la máxima tecnología. Todo lo que, tenemos, lo que hay en el laboratorio es nuevo, ¿no? Cada 2 años se cambia al 100% todo. Y pero las personas que necesiten apoyo, por favor, les voy a enviar un link en Instagram. Cuenten con nuestro apoyo, nuestra ayuda. Incluso hay que ver cómo las podemos ayudar más, Alex. Afortunadamente, siempre le digo a Alex que somos muy bendecidos, agradecidos en la vida en que estamos sanos, nuestras familias están bien, hacemos lo que nos gusta, podemos ayudar. Y la verdad es que siempre nos han ayudado, ¿no? Siempre nos ha ayudado alguien para estudiar, para aprender, para ayudar y es nuestra responsabilidad. Y por favor, si alguien se siente en esa
parte de desventaja, decir es que necesito y no puedo, por favor escríbanos y les prometemos, no es porque es el Día de las Madres, pero les prometemos que vamos a buscar la forma de cómo ayudarlos. Se los decimos así con el corazón en la mano. Vamos al final a enviarles ahí un link donde puedan escribir y igual hay alguien que dice, mira, yo sí puedo, estoy en tratamiento, pero cuenten con nuestro apoyo. Y nos preguntan que alguien tuvo un embarazo en embriónico, Alex, y que por qué puede suceder, o sea, el riesgo de recurrencia es mejor por la asistencia en reproducción, que le quitaron un quiste de 7 centímetros y un mioma después de este embarazo. ¿Les quieres contestar, Alex? Sí, el embarazo anembriónico es un tipo de pérdida del embarazo. Es cuando en el ultrasonido vemos que crece el saco, pero no alcanzamos a ver y a observar un embrión. Y este tipo de pérdida es, es muy frecuente, es común. Más o menos el 15% de todos los embarazos, que es muchísimo, estamos hablando que entre una y dos mujeres de 10 que se embarazan va a tener una pérdida y la gran mayoría de las veces es por una causa genética, que no es una causa genética propia de los papás, sino que es una causa genética del embrión, del propio embrión. Y a veces también son causas accidentales, cuando las células no se dividen de forma correcta, también sucede. Y cuando es un embarazo embriónico, pues lo que sucede es que el embrión se quedó tan chiquito y en una etapa tan temprana que no se llega a observar en el ultrasonido, decimos que es un embarazo anembriónico, pero finalmente es porque se detuvo en una fase muy temprana de la división. Es un tema y es algo que vemos muy frecuente en la consulta. Entonces, por ese lado te diría que te animaría a que no te preocupes, que es algo que vemos siempre y es muy común. Se habla muy poco. Te puedo decir que de nuestras pacientes que se han embarazado 2, 3 veces, la gran mayoría han tenido alguna pérdida de por medio. Así que, pues, ánimo. Y, no es común que se repita. Cuando se repite, pues ya estamos hablando de otro panorama y otra situación totalmente diferente que algún día a lo mejor podemos platicar solamente de pérdidas, porque es un tema también increíble que nos apasiona y que nos dedicamos a eso, pero no sería lo común que se repita. Y otro tema que menciona son los miomas, que finalmente es algo que también vemos todos los días. Yo creo que, bueno, lo vemos, la gran mayoría de las mujeres tienen algún mioma. Lo importante es de los miomas dónde están localizados y qué tamaño tienen. Entonces, un mioma grande, por ejemplo, un mioma de 7 centímetros, pues definitivamente hay que quitarlo porque puede afectar en cómo está la cavidad, puede afectar en la oxigenación de la cavidad, del endometrio, y es importante, pero depende de dónde estén y lo que hacemos. Si a ti ya te lo quitaron y tu útero está en buenas condiciones, pues probablemente creo que te debería de ir muy bien. Sí, si necesitan asesoría para sus doctores, Alex y yo, pues nos refieren muchas pacientes para asesorías por endometriosis, pérdidas. Si necesitan alguna asesoría con los doctores, con mucho gusto les podemos ayudar. Y mira qué padre que están desde nuestra paciente que se acaba de embarazar después de células madre, que se tuvo embarazo espontáneo, ahorita se conectó, que qué padre, ojalá nos dé un testimonio. Y Claudia Cervantes, vi que te conectaste, Claudia, qué padre, porque tu caso es, pues, es nuestro primer embarazo que nace de stem cells y es el tercero en el mundo publicado. Entonces, bueno, nosotros ya estamos por publicarlo médicamente y pues sí, todo es un testimonio de cuando los óvulos no estaban bien. Un ciclo aspiramos 3 óvulos, hicimos stems, aspiramos 12 y de ahí obtuvimos un bebé sano, que es el que hoy tienes y que nos tocó el honor a Alex y a mí hacer el tratamiento, acompañarte, tuviste un parto fisiológico muy bonito, entonces eres un ejemplo de mil cosas y pues eres una eh, mujer que motiva a nosotros, al personal de salud y también a
has estado en la fundación en la que trabajamos presente, te lo agradecemos y ojalá que contigo para que compartas cuando hay desesperanza, ¿no? Todo lo que podemos hacer. Y te preguntan, Alex, de qué se trata el tratamiento que acaban de mencionar, pero bueno, no sé, me imagino que es el tratamiento inmunológico, ¿puede ser? ¿Qué opinas? Mm, sí, sí, bueno, el tratamiento que hablábamos de toda la parte inmunológica es la parte que explicábamos de la implantación, de cómo es muy interesante porque el embrión se implanta de la parte que viene del papá y la parte que viene del papá tiene unos antígenos que se llaman de histocompatibilidad, que es la forma que tenemos nosotros en nuestros cuerpos de reconocernos, de saber que las células son propias y de reconocer lo ajeno y lo extraño. Y el embrión justo se implanta de esa parte, que es la que va a dar a la placenta y viene del papá. Y entonces ese es el momento en el que la inmunología se activa. Y normalmente nuestro cuerpo, su mecanismo de defensa, la primera línea son las células natural killers, que se activan y reaccionan y van a atacar a cualquier agente extraño. Y el embarazo es la única situación en la que esto no sucede o no debe de suceder porque hay una modulación inmunológica increíble que solamente sucede en el embarazo y nada más. Entonces, a veces esta modulación no se da de forma correcta y es esta parte inmunológica que siempre hablamos y que damos tratamiento. Ya nos decía, alguien nos comentó que estaba con prednisona. La prednisona a dosis bajas nos ayuda a modular esa respuesta. El Enbrel que mencionaba Jesús también modula en los casos de endometriosis o en algún otro caso que estén las CNKs elevadas o la vacuna que mencionábamos con linfocitos del papá, nos ayuda a hacer un mecanismo de camuflaje inmunológico y de permitir que haya implantación de forma correcta y poder no suprimir el sistema inmunológico, pero sí de modularlo y entonces pues tener una implantación exitosa y que se formen todos los vasos sanguíneos y que sucedan todos estos cambios que tienen que pasar para que el embarazo se dé de una forma correcta y vaya avanzando muy bien. Sí, y la vacuna inmunológica a linfocitos es algo que la reporta Alan Beer en la Universidad de Flint de Chicago, y esto fue pues hace 20 años, sí, un poquito más de 20 años, y él es el pionero en la inmunología en la reproducción, y a mí me tocó empezar a analizar esto junto con Arlette en el 2000, desde el 2003 o 2004. Son las primeras aplicaciones que tenemos. Entonces, no es para todos los pacientes y que no se pueden embarazar y les aplicamos diferentes, mejora su alimentación que el grupo estándar. Pero cuando juntamos a 100 pacientes que tienen natural killer y o que les pusimos un bebé y no implantan y que las natural killer están altas, entonces sí es significativo, incluso está publicado, ¿no? Él lo publicó. Y así es, o sea, tenemos muchos pacientes que les aplicamos lead y se embarazan de forma espontánea sin tener que ir a reproducción asistida, cuando es el problema de las natural killer. 80% bajan las natural killer con la lead, pero el reconocimiento, o sea, el poner glóbulos, o sea, los glóbulos blancos en los humanos se llaman leucocitos. Los leucocitos tienen muchas divisiones, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos. Los linfocitos que aparte actúan contra los problemas virales, que los virus tienen mucho que ver con la implantación. Los linfocitos tienen muchas divisiones. Una de esas divisiones se llaman natural killer, que en número se llaman CD56. Entonces, las natural killer del porcentaje total de glóbulos blancos no deben de ser mayor del 12%, porque cuando son más altas del 12%, que está publicado por Alan Beer, él demostró que prácticamente o no hay implantación o se pierde el bebé, ¿no? Son las dos vías. Entonces, al aplicar la vacuna LEAD, te aseguras de que formes anticuerpos.
La vacuna LEAD en la mitad de las veces baja los niveles de natural killer. Cuando ponemos LEAD y ponemos un bebé y no se implanta, volverlas a medir. Si siguen altas, hay que poner una específica para las natural killer que las fija y las baja. Esa se llama sandoglobulina, es de Sandoz y se llama IgG, ¿no? Es una inmunoglobulina IgG. Y esta se aplica una solución y te dura 3 meses por si estás buscando embarazo natural o en el mes que vamos a hacer la transferencia. Entonces, así es como funciona la inmunología y la reproducción. Por eso es que a veces cuando ponemos lead y hay una nueva falla de implantación, tenemos que volver a medir las natural killer, porque si siguen altas, que esto puede pasar en el 20-30% de los pacientes, hay que aplicar la sandoglobulina. Y todos los que tienen endometriosis, que tienen natural killer altas o factor de necrosis alto, al momento de embarazarse, si hacen hematomas o sangrado, hay que aplicar otra vacuna que se llama lipofundin. En Estados Unidos se llama intralipid. Y el intralipid, como el bebé de donde se implanta desde una doble capa de grasas, el intralipid lo que hace es que forma adherencia entre esta capa del embrión con el útero. Y el efecto... ¿Listo, Alex? Sí, ahora sí te escucho. Sí, se salió un poquito la red, pero bueno. Qué bueno que ya se han podido conectar, qué padre. Y nos escribió una paciente que no nos conocemos, pero que va a ser paciente de nosotros para agosto, para su parto. Está padre. Súper. Qué padre. Ya está Mari Yescas, que acaba de tener bebé, entonces, qué buena coincidencia. Qué bonito ver a todas las personas que conocemos, Alex, conectados. Es increíble, es Padrísimo. algo padre. Pues lo que les platicábamos, Alex, así la conclusión es que íbamos a presentar en Suiza el trabajo y nos cancelaron por COVID y que nos prepararon entonces, sabíamos que era lo que nos iba a suceder y el problema es que en la infertilidad, pues en los siguientes 6 meses no va a cambiar nada de lo que estamos viviendo hoy. El tiempo es súper y si tenemos un protocolo seguro de atención del centro de reproducción, pues no debemos de postergarlo porque es oro en el hombre y en la mujer y es de los problemas que podemos tener. Podemos llegar a tener problemas por esperarnos. Hicimos a todas las pacientes una proteína que se eleva si estuviésemos incubando algún virus o si tuviésemos algo que no nos dé síntomas. Es la forma de, pues, de cuidarnos, ¿no? Si nos cuidamos, no bajamos la guardia, no, dependemos de lo que hagamos, pues vamos a estar bien. No sé si coincides con Alex. Totalmente de acuerdo. Y es muy interesante que lo que tú dices, porque en un inicio algunas sociedades médicas, ¿no? La de Estados Unidos, la Sociedad Europea, todos recomendaron cerrar los centros de reproducción. Y así fue en muchos lugares, en España y fue en muchos otros lugares que definitivamente cerraron por completo los centros de reproducción. Y al ver que esto no era algo de un mes y que no era, y que era algo que iba a durar mucho más tiempo, cambiaron estas recomendaciones y actualmente la Asociación Americana y la Sociedad Europea están recomendando reabrir los centros de reproducción porque finalmente lo que tú decías, Jesús, el tiempo y 6 meses a lo mejor le puede hacer toda la diferencia a una mujer entre lograr y no lograr embarazo, sobre todo con la edad o con algunas otras situaciones, pero definitivamente la infertilidad se tiene que ver como un problema de salud y como un problema que no podemos dejar de atender. Es cierto que nos hemos preparado durante mucho tiempo, y aquí veo muchos pacientes que han ido a pronatal en el último tiempo por diferentes razones, pero saben que estamos tomando todas las medidas, tenemos un protocolo para entrar, tenemos desde un túnel sanitizante, usamos botas, usamos caretas nosotros, las pacientes, usamos cubrebocas,
pasamos a un filtro antes, hacemos preguntas, revisamos garganta, tomamos un estudio BCG para ver que estén bien las pacientes y con eso, así estamos trabajando en el laboratorio también. Entonces, hasta el momento es importante compartirles que no se ha visto nada, nada, nada de COVID en el laboratorio, o sea, no se ha visto que el COVID pueda afectar al desarrollo de los embriones, a los espermatozoides, a los óvulos, y, y esto pues nos da tranquilidad. Lo único es que nos cuidamos mucho, pero no estamos recomendando definitivamente postergar. Estamos trabajando con los tratamientos de reproducción, sobre todo lo que no podemos aplazar, y creo que hay que cuidarnos, pero hay que seguir adelante porque la vida va a cambiar y va a ser diferente, y esto quizá dure 6 meses o más tiempo, y nos tenemos que adaptar definitivamente. Bien, Alex, yo creo que ya las dos últimas preguntas para terminar. La progesterona, que si la mantienes durante todo el embarazo o no. Bueno, la progesterona, dependiendo cómo sea el caso y cómo se haya logrado el embarazo, pero la progesterona definitivamente al principio en tratamientos de reproducción asistida y cuando hemos tenido problemas con la progesterona es muy importante tenerla y suplementarla, porque eso nos permite que se dé bien la primera parte y hasta que empiece a funcionar la placenta, y más adelante también ayuda a evitar riesgos, por ejemplo, de parto pretérmino. eh, y sí, nosotros intentamos ir disminuyendo las dosis de progesterona y utilizar lo menos posible, pero cuando nos cuesta tanto trabajo y hacemos un tratamiento y nos dedicamos tanto, preferimos, y nos da tranquilidad, sí seguir con la progesterona. Sí, sí, y también por el contrario, ¿no? Pacientes que no tuvieron embarazos espontáneos, que en la semana 12 salen que tienen riesgo de nacer antes de tiempo, hipertensión, retardo en el crecimiento, o que pueda el bebé tener el falta de oxígeno en algún momento. Una de las estrategias que ha demostrado que lo revierte, aparte de la aspirina, entonces ellos no tienen, les decimos, oye, vamos a usar progesterona en dosis bajas de embarazo para revertirlo. Muy bien, pues Bueno, gracias hoy, gracias Alex, siempre aprendemos mucho de ti, tenemos muchos años trabajando juntos y somos muy afortunados pues, estar en las buenas y en las malas, ¿no? Esta dinámica es un mundo diferente y pues ojalá que podamos seguir ayudando, asesorando a personas, doctores también. Les voy a enviar a Instagram alguna dinámica que podamos hablar de cómo ayudar, ¿no? Con recursos, con asesorías, y ahora en mayo, pues las personas que nuestras propias pacientes quieren ayuda, pues esto así lo haremos. Gracias por conectarse con nosotros hoy, por acompañarnos. Feliz día de la vida, porque pues esas son las más, la que estemos contentos con lo que tenemos, no con lo que no tenemos, y que pues valoremos el que todos tenemos por los cuales luchar, y yo siempre pienso cuando tenemos malos días en eso, digo, mira, que estamos dando malas noticias de que a lo mejor un bebé no vino bien, no se cayó, no se implantó, con las otras pacientes que tenemos que nos visitan por cáncer, ¿no? Que están pasándola mal con cáncer de mama, de ovario, de útero, o tiroides, ¿no? Tantas cosas que no son directamente de nosotros, pero que es urólogo, al hepatólogo, al experto de tiroides. Entonces, qué bueno que lo podamos compartir, que sepamos qué dudas tienen las personas, y bueno, que este fin estemos felices los que tienen mamá, los que eh, tienen hijos, los que están buscando hijos, los que los van a tener, motivo, y que este día, que es un día difícil cuando no lo hemos logrado, que pensemos que con el tiempo lo vamos a ver diferente, como les platiqué la historia hoy. Entonces, muchas gracias, Alex. Si quieres dar tu conclusión de hoy a nuestros pacientes. Es muy emocionante ver a tanta gente
conocemos ahí conectar, ¿no? Quisiéramos a todas enviarles saludos, pero si quisieras concluir. Pues la verdad es que me encantó estar aquí hoy en el live. Muchas gracias a ti, Jesús, por todo y porque creo que hacer esto nos enriquece a todos, a nosotros, a nuestros pacientes, a toda la a todas las personas que se pudieron conectar y tratar de compartir. Ojalá que algo de lo que hayamos platicado se les quede, les deje, les ayude y, y les diría que no duden en acercarse, si quieren un consejo, si quieren platicar, si podemos nosotros ayudar, pues para eso creo que es lo que es nuestra pasión y es lo que hacemos. Eh, Retomar rápido el tema de la fundación, creo que nuestra forma de trabajar y nuestra forma de hacer es primero hacer medicina desde la forma más humana posible y que ninguna paciente se quede fuera. Siempre, y me consta que desde que hace unos años que yo llegué a Pronatal, pues siempre he admirado mucho eso, que la parte administrativa hacemos que no sea un problema, porque hay que ver la forma de sí poder ayudar y a través de la fundación y con lo que nosotros podamos aportar siempre. Muchas felicidades a todos, a todas. Y eso, los invito a animarse, a seguir adelante, a explorar opciones. Yo siempre digo en la consulta, al final una conclusión es, yo creo, y no, bueno, no siempre, ¿no? Pero la mayoría de las veces es, yo creo que te puedes embarazar, solamente hay que ver cómo, y hay que explorar un poquito todas las opciones que tenemos y que les podemos ofrecer. Así que ánimo, sabemos por lo que están pasando y cuenten con todo el apoyo que nosotros les podamos dar y muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias, feliz fin de semana. A Alex, a Valeria, tu increíble esposa. Un bonito fin de semana a todos. Gracias por acompañarnos Bye, hoy. bye.